Cuando estuvimos en el retiro de pastores, el apóstol nos estuvo hablando acerca de aquella arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios, pero era símbolo también de bendición. Y la Biblia dice que esa arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab 20 años, que es lo que nos traía a memoria el apóstol. La casa de Abinadab estuvo el arca del Señor estuvo en la casa de Abinadab 20 años, y en esos 20 nunca hubo prosperidad, nunca hubo una diferencia, nunca hubo algo que evidenciara que ahí estaba la presencia del Señor. Sin embargo, después de los 20 años la llevan a casa de un tal Obed-Edom. Fíjese que es Obed-Edom geteo, dice la Biblia. Hay otra versión que dice Obed-Edom oriundo de Gat, pero Gat con T, no con D. Y Gat era una ciudad filistea. Así es que está el pensamiento de que Obed-Edom era filisteo, no era ni siquiera hebreo. Pero en la casa de Obed-Edom creo que estuvo 3 meses el arca del pacto. Y en esos meses que estuvo ahí, la casa de Obed-Edom manifestó la bendición. Se miró la diferencia. En la casa de Abinadab estuvo 20 años y nunca hubo una diferencia. Sin embargo, cuando la traen a la casa de Obed-Edom, alguien que se dedicó a servir a Dios, en caso de que fuera filisteo, obviamente tenía que haber sido alguien convertido al judaísmo, completamente y entregado al Dios de Israel. Y esos meses que estuvo ahí, hubo una diferencia. Realmente le avisaron a David y le dijeron: la casa de Obed-Edom está en prosperidad a causa del arca del pacto que está en su casa. Entonces Dios prospera. Diga conmigo: Dios prospera. Dios bendice. Pero yo debo de saber que debo de atender algunas cosas. En este caso, la casa de Abinadab no se dedicó a servir a Dios. Se dedicó solamente a sostener el arca ahí, a mantenerla ahí hasta que alguien viniera por ella. Pero Obed-Edom sabía que era la oportunidad, diga conmigo, la oportunidad de servirle a Dios. Y en ese tiempo, cuando Obed-Edom y su familia le dedicaron tiempo al Señor, el Señor bendijo su casa, prosperó su casa. Ahora, cuando pienso en eso, miro la vida de José también, que es lo que quiero que miremos el día de hoy. Porque José fue alguien que prosperó, pero prosperó porque estaba en el lugar que Dios quería que estuviera, que eso es muy importante, estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Vamos a pensar en el lugar físico, pero también pensemos en el lugar espiritual. Quizás la casa de Abinadab lo que tenía era que no estaba en el lugar espiritual que Dios quería que estuviera para que recibiera la bendición de Dios, porque Dios siempre quiere bendecir. Diga conmigo: siempre quiere bendecir. Siempre. Es decir, usted nunca piense que tal vez Dios no me quiere bendecir, tal vez Dios no me quiere sanar, tal vez Dios no me quiere prosperar. No, la voluntad de Dios es sanar, prosperar, liberar, bendecir. Pero debemos de buscar estar en el lugar correcto, físicamente, pero también en el lugar correcto espiritualmente, para que nosotros participemos o tomemos la bendición que Dios tiene para nosotros. En la vida de José, él empieza a evidenciar o a recibir de parte de Dios que él iba a ser levantado. De ahí el sueño que tuvo, dijo: mi gavilla se levantó, se puso derecha, y sus gavillas de ustedes se ponían alrededor de mi gavilla y se inclinaban ante mi gavilla. Y entonces Dios le estaba avisando a José que venía el día cuando él iba a gobernar. Y es que él fue llamado a gobernar. Diga conmigo: llamado a gobernar. Anoche que estaba leyendo esto y que me estaba llamando la atención estas cosas, me vino a la memoria un dicho mundano, y hasta lo escribí ahí en mis notas. Fíjese, un dicho mundano. Pero ese dicho mundano dicen que el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, hermano. Y hasta lo apunté, fíjese, lo apunté ahí en mis notas: el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas de plano. Porque José nació para gobernar. Nació vino, hermano, para que Dios se manifestara en él, y para que él, las cosas estuvieran bajo su mano, y por medio de él Dios bendijera. Y entonces José está teniendo sueños, y un sueño es ese, que la gavilla de él se levanta.
Dice el versículo 9 que tuvo otro sueño. También lo contó a sus hermanos y les dijo, he aquí he tenido un sueño y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Fíjese que maravilloso, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de el sol, la luna y 11 estrellas, estamos hablando de alguien que tiene dignidad. Cuando la Biblia habla de estrellas, está hablando principalmente de los ministros de Dios. Principalmente en Apocalipsis, cuando el Señor Jesús envía el mensaje a las 7 iglesias, ese mensaje le dice a Juan, envía este mensaje a los ángeles de las 7 iglesias. Y dile al ángel de la iglesia de Éfeso. Fíjese que Dios no le dijo, ve y dile a la iglesia de Éfeso, sino dile al ángel, al encargado, al que está enfrente. Ángel quiere decir mensajero, y en este caso el pastor, el que está enfrente, el que Dios ha puesto. Y Dios no dijo, ve y dile a la iglesia de Éfeso, dijo, ve y dile al ángel de la iglesia de Éfeso, ve y dile al ángel de la Odisea, ve y dile a los ángeles de las iglesias. Y entonces cuando Juan mira las estrellas, o mira al Señor Jesús, mira que en su mano derecha tiene las 7 estrellas. Y eso representa, y le dicen, las 7 estrellas representan los mensajeros o los ángeles de las 7 iglesias. Entonces es una posición de honor. Y José tiene el sueño de que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan delante de él. Es decir, que va a haber ministros, porque la casa de Jacob fue una casa llena de ministros. 12 ministros, 12 hombres que fueron los patriarcas, fueron los donde salieron las 12 tribus de Israel. Son ministros que Dios levantó para ser jefes sobre sus casas. Y esas son las estrellas, son las que se iban a inclinar delante de José, y obviamente se manifestó. Además, el sol y la luna obviamente representa a su padre y a su madre. Toda la familia de su padre estaría delante de José. Pero José nació para eso. Pero José tenía que estar en el lugar que Dios quería que estuviera. Ahora, el versículo 18 dice que cuando ellos vieron de lejos a José, antes de que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y es que cuando Dios tiene un propósito con alguien, nadie lo puede matar, solo Dios. Solo Dios. Mire, cuando Moisés mató a aquel egipcio, dice la Biblia que Faraón quiso matarlo, pero no pudo matarlo. Llegó a Madián y no pudieron matar a Moisés, pero cuando Moisés venía de regreso para Egipto a rescatar al pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios, en una posada Dios le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo a causa de no haber circuncidado a su hijo. Entonces el que tiene una comisión de Dios y el que ha sido llamado de Dios, ¿cuándo hemos sido llamados por el Señor? Realmente nadie lo puede matar excepto Dios. Dios sí. Y por eso tengo que estar buscando estar en el lugar que Dios quiere y estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando vieron, dice que tramaron para matarlo. Versículo 19 dice que se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. La versión de las Américas en la Bastardía enseña que en el original dice que se dijeron unos a otros, ved este experto en sueños, ahí viene. Diga conmigo, experto en sueños. O sea, Dios le dio a José una herramienta. Diga conmigo, una herramienta. Tú debes de saber que Dios te ha dado una herramienta y que tú no tienes lo que otro tiene, pero que lo que tú tienes es efectivo. Amén. Es efectivo. Yo debo de saber la herramienta que Dios me ha dado y yo debo de buscar aprender cómo usar esa herramienta que Dios me dio. Y en este caso, a José, sueños, interpretación de sueños, es la herramienta que Dios le había dado para poder obtener lo que Dios tenía para él. Repito, hay que ver qué herramienta Dios nos ha dado. Quizás a alguien de la alabanza Dios le ha dado eso, la alabanza. Al que predica Dios le ha dado la predicación. Y habilidades que tenemos Dios nos las ha dado porque esa va a ser nuestra arma. Como dijo alguien, mi mamá siempre me decía, lo que seas en la vida, si eres barrendero, debes de ser el mejor barrendero. No importa lo que seas. Puede ser algo grande, puede ser algo que el hombre estima como grande, pero lo que seas en la vida, sé el mejor. Si eres barrendero, sé el mejor barrendero de las calles. Y es que
La herramienta que Dios nos ha dado, hay que buscar ser el mejor en esa área. Yo sí quiero que nadie me gane, hermano, en lo que Dios me dé. Y es bonito que nadie nos gane. De veras, si Dios te ha dado, por ejemplo, predicar en la cárcel, el hermano Trine, por supuesto, por ejemplo, que sea el mejor. Que sea el mejor. Si esa es su herramienta, esa es su herramienta. Si eres predicador, pues, la mejor palabra. Si eres alguien de la alabanza o de un instrumento, lo mejor. Pongámosle atención, porque Dios nos da herramientas. Dice, aquí viene el soñador, o ver, aquí viene este experto en sueños. Versículo 28, dice que pasaron unos mercaderes madianitas y sus hermanos sacaron a José, lo subieron del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Y entonces yo miro que Egipto es el lugar que Dios quería que José estuviera. Mire, por ejemplo, Dios le dijo a Israel varias veces, no volverás a Egipto, no irás a Egipto. Pero en la vida de José, Dios quería, diga conmigo, Dios quería que José estuviera en Egipto. Y ahí el favor de Dios iba a trabajar en la vida de José. Y ahí me agrada que el favor de Dios sea el que vaya por delante de nosotros, porque no necesitamos tanto esfuerzo. No necesitamos tanto cansancio, sino que, hermano, Dios cuando nos lleva a un lugar y Él dice, aquí te voy a bendecir, no importa que los demás no sean bendecidos. Por eso Dios te trajo a este país, ¿cuándo dicen amén? Y aquí Dios te bendice. Y si alguien llegó a este país y nunca miró una, es que tal vez Dios no lo quería aquí, mi hermano. Posiblemente Dios dijo, no, mira, a ti te quiero allá. En tu país, ahí vas a ser de bendición. Pero quizás la persona se aferraba con todas sus fuerzas a estar acá, pero nunca prosperó. Pero cuando llega a su país, empieza a ver el favor de Dios sobre su vida. Entonces hay un lugar que Dios tiene para nosotros. Y José fue llevado a Egipto. El capítulo 39, dice el versículo 1, que cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y entonces, como José había sido llamado para gobernar, diga conmigo, llamado para gobernar. Mire, Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, y un propósito bueno, un buen propósito. Pero en ese propósito, yo debo de entender que el lugar que Dios me quiere y alcanzar el nivel espiritual que Dios quiere para mi vida. Dijo alguien, cada etapa nueva en Dios es un demonio nuevo, dijo esta persona. Y sí, es verdad. Cada etapa nueva en el Señor es un demonio nuevo que te vas a enfrentar. Es decir, que si tú quieres subir de lugar, esta persona que lo decía, dijo, porque yo cuando empecé en la iglesia, yo diezmaba 10% para el Señor, era mi honra al Señor. Pero después me propuse, un día vino un predicador y nos habló de honrar a Dios, y me propuse a dar el 20%, dijo. Y después Dios me habló y me dijo, ¿qué te parece si lo subimos al 30%? Dice, era una época donde yo estaba bien acabado, ¿no? A pesar de que honraba a Dios, vivía al día. Y dijo, Señor, este no es el mejor momento. Para el 30% este no es el mejor momento. Y Dios dijo, pero puedes probarlo y vas a mirar el resultado. Y lo probó y Dios lo bendijo y Dios lo sacó adelante y le subió. Pero él decía, cada nivel es un demonio nuevo. Es una experiencia nueva, pero es un demonio nuevo. Y en Dios, cada nivel es una experiencia nueva también. Es decir, que cuando subimos decimos, Señor, yo quiero alcanzar, amén, pero nos vamos a enfrentar a una nueva dificultad. Ahora, José fue llamado para gobernar. Dice ese versículo 1 que fue llevado a Egipto y Potifar lo compró, un capitán de la guardia. Entonces, lo que veo es que José se encontró con un hombre, vamos a decirlo, con un hombre importante en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con él. Diga conmigo, un propósito con él. Y Dios tiene un propósito contigo. Y lo lleva con Potifar, y Potifar lo compra, lo lleva a su casa, pero
Ese encuentro con este hombre importante en esas tierras tenía que ver con el favor que Dios le había dado a José en Egipto, diciendo, mira, aquí vas a prosperar. Dicho sea de paso, José ya nunca volvió para Canaán. Llevaron sus huesos cuando fue el éxodo, llevaron los huesos de José para Canaán. Y bueno, cuando fue a enterrar a Jacob, obviamente. Pero ya nunca volvió a vivir en Canaán, porque Dios lo quería en Egipto. Ahora, Egipto representa muchas cosas y entre muchas cosas o entre algunas cosas representa el mundo. Quiere decir que sí puede haber quienes Dios los quiere negociando en el mundo para bendecir su iglesia, para prosperar su iglesia, para lo que sea. Pero estoy hablando de que algunos sí van a envolverse en las cosas del mundo. Yo no creo mucho en la política, pero no me extrañaría que Dios quiera a alguien en la política. Lo que sí sé es que donde Dios te quiere, ahí te va a bendecir. Ahí te va a prosperar. Y el favor de Dios comenzó con José. El versículo 2 dice que el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Muchos hombres libres no eran prósperos y José, un esclavo, era próspero. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba con él. Pero estaba con él primeramente porque tenía un propósito con él y porque estaba en la tierra que Dios quería que estuviera. Egipto era la nación más poderosa, la potencia mundial en el tiempo de José. No sé cuál es la nación que sea una potencia en estos tiempos. Hace años era Estados Unidos, ahora no estoy tan seguro. Como dijo aquel, yo antes pensaba que era un hombre muy indeciso, pero ahora no estoy tan seguro de eso, dijo. Pero Egipto era una potencia en ese tiempo. Egipto era una potencia y ahí lo llevó Dios. Dios dijo, desde aquí voy a bendecir la tierra. Y es que Dios tiene planes con la tierra. Diga conmigo, con la tierra. Dios no tiene planes con cuatro paredes. Aquí nos reunimos a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a escuchar la palabra del Señor, que Dios nos ilumine. Pero el propósito de Dios no son estas cuatro paredes, mi hermano. El propósito de Dios es la tierra. Y en este caso llevó a José a Egipto, porque el Señor Jesús dijo que nadie enciende una lámpara y la esconde debajo de la cama, sino que se enciende una lámpara y se pone en lo alto, ¿dónde? Donde todos los hombres la miren. Y entonces Dios puso a José, lo llevó a Egipto, a un lugar donde todos lo miraran. Por eso no te admires o no te problemes en la vida de que la gente te mire y juzga tu vida. ¿Sabes quién puso tu vida en lo alto? Dios. Para que todos te miraran. Y por eso vas a depender de los hombres, no, pero vas a honrar a Dios en el lugar que estés y debes de estar consciente de que Dios te puso en lo alto. Y la gente te va a mirar y entre más alto Dios te ponga, más la gente te va a mirar. Va a estar al pendiente de ti. Y cuando hagas algo bueno se van a gozar. Y cuando hagas algo malo te van a criticar. Pero es parte de la vida. Entonces, José llegó a ser un hombre próspero. Él estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Mire qué prosperidad, pero fue un favor de Dios. Fue un favor de Dios a causa del lugar en que Dios quiere que esté. Por eso mucho daño se hace aquel que se empeña a estar en un lugar que no es su lugar. Mucho daño se hace. Va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque está tratando, mi dicho clásico, está tratando de empujar la carreta, pero la carreta está pesada. Y a otro le dan las llaves, a él le dan las llaves, mira, solo prende el motor y la carreta camina. Y el otro bien quitado de la pena descansando y el otro matándose. Por eso yo debo de ver el favor de Dios, donde Dios me quiere, porque ahí Dios me va a prosperar. Ahí. No quiere decir que no va a haber problemas. No quiere decir que siempre voy a estar arriba, pero sí quiere decir que el favor de Dios va a estar conmigo. Dios quiere que su favor esté contigo, pero hay que meternos en el propósito de Dios. Y José, sin saberlo, estaba en el propósito de Dios. Ya estaba en la nación donde Dios lo iba a usar. Ya estaba en el puesto o en la casa donde Dios iba a empezar a manifestar su gloria sobre él. El Señor estaba con él y hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Un esclavo próspero. Versículo 4 dice que encontró José gracia ante los ojos de
Potifar y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Entonces, ascender en el lugar que Dios me tiene. Dios quiere que tú y yo ascendamos. ¿Por qué? Porque José llegó como un esclavo, como alguien más en la casa, pero la prosperidad de Dios empezó a manifestarse sobre su vida. Diga conmigo, la prosperidad de Dios. Porque si prosperas en Dios, obviamente vas a ascender en Dios. Obviamente. Mire, cuánta gente anda en la vida tratando de ascender, pero si Dios no lo asciende, no puede ascender, pero si Dios lo asciende. Y entonces vino a ser el mayordomo personal de Potifar. Dios se encargó de ascenderlo, Dios se encargó de que el favor de Dios estuviera sobre su vida. Y entonces busquemos estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Porque si naces para tamal, del cielo te van a caer las hojas, mi hermano. Pero si no naces para tamal, te vas a complicar la vida. Entonces busca el lugar que Dios tiene para ti. Busca el lugar, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y cuando las cosas te salgan bien, vas a ascender. No, es que a mí nadie me asciende. Pues tal vez las cosas no te salen tan bien. Es que no me ponen. Pues tal vez no tienes, mi hermano. Yo siempre he dicho, ahora ya no tenemos, nunca hemos tenido ese problema, pero en algunos lugares las cantoras quieren que les den volumen. Es que a mí no me dan volumen, dice. A todos les dan volumen, menos a mí. Y yo digo, canta bien y te van a dar volumen. Canta bien, te van a dar volumen. Haz las cosas bien y vas a ver que no necesitas pedir volumen. Te van a dar, solito el del sonido te va a dar volumen. Porque estás haciendo las cosas bien. Pero si no las haces bien, te van a bajar volumen. Y si lo haces más mal, te van a bajar otro poquito. Y si lo haces más mal, te van a bajar otro poquito. Hasta que el micrófono esté muerto, hermano. Y la cantora aquí cantando, hermano. Y el volumen apagado. Pero si lo haces bien, José lo hizo bien. Y lo ascendieron. Amén. Por eso, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero hacer las cosas bien hechas, Señor. Para ti, Señor. El Señor hacía prosperar todo en su mano. José llegó a ser el siervo personal. Lo hicieron mayordomo de la casa de Potifar. El versículo 5 dice que sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Y entonces bendición a causa de José. Yo quiero que tú seas bendecido por mi causa, pero también quiero que yo sea bendecido por tu causa también. Amén. Porque si yo noto que por ti el Señor me está bendiciendo, mi hermano, te voy a jalar a dos manos. Vente, tú vente para acá. A ti te quiero cerquita de mí. Pero si veo que me estás emproblemando la vida nomás, pues allá, mi hermano, allá lejecitos, por favor. No tan cerca. Porque por causa de José, Potifar era bendecido. Y entonces Dios quiere que otros sean bendecidos por nuestra causa. Señor, con tu favor, Señor, yo quiero ser bendición para los demás. Mire, hermano, entendamos algo que a mí me costó entender. Nosotros vinimos a esta tierra para ser de bendición. Pedro lo dice. El que quiera ver días buenos, refrene su lengua. No hable mal, no haya engaño en su boca, porque hemos sido llamados para heredar bendición, pero debemos de bendecir porque hemos sido llamados para heredar bendición. Y cuando sé que fui llamado para bendecir a otros, yo quiero trabajar en esa área, ser de bendición para los demás, ayudar a los demás. Y entonces José, por causa de José, la casa de Potifar era bendecida. El versículo 6 dice, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Y es que, hermano, cuando tú estás próspero, ¿te miras bien? Dicen por ahí que no hay hombres feos, solamente hay hombres pobres. No se me ofenda la mujer, por favor, pero dicen que cuando el hombre tiene dinero, aunque esté feo el hombre, la mujer dice, viéndolo bien no está tan feo el hombre.
Y dicen que no hay mujeres feas, solo hay maridos pobres. Porque cuando el marido tiene, la mujer empieza a embellecerse, empieza a arreglarse, y entonces dicen que no hay mujeres feas, solamente hay maridos pobres. Cuando el marido está pobre, la mujer pues no se arregla, ¿verdad? No hay para arreglarse, pero bueno. Pero bueno, seamos de bendición, amén. Seamos de bendición. No muchos dicen amén. Seamos de bendición. Seamos de bendición. Señor, dame, dile, Señor, dame para que esta muchacha esté bonita, Señor. Y entonces la muchacha se va a cortar el pelo y son más de $100, hermano. Y luego va y compra esto, y luego compra aquello, y compra esto, y compra aquello. Como dijo el apóstol un día, me sale cara esta mujer, dijo él. Él dijo, que cremas y que esto y que... ¿Se salen caras, hermano? Realmente salen caras, pero bueno, no hay mujeres feas, solamente hay maridos pobres, es todo lo que hay. Bueno, pero este era de gallarda figura y hermoso parecer. I'm sorry por los que me miran allá, ¿verdad? Mis hermanos aquí me aguantan, ellos a mí. Entonces la bendición a causa de José. Versículo 19. El versículo 19 dice que aconteció, 39:19, aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer que le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió en su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, y en el lugar donde encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Pero miren lo que pasó. Por eso yo digo que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, hermano. Porque el versículo 21 dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Por qué pasaba eso? Porque estaba en Egipto. Porque Egipto era su lugar. Ese era el lugar donde Dios dijo, aquí te voy a prosperar. Y es que, hermano, ¿quién quiere ir a una cárcel? Todos queremos ir al palacio, pero ir a la cárcel. Pero si es el lugar que Dios te quiere tener, ahí vas a prosperar. En ese lugar vas a prosperar. Por eso no busquemos lo grande en la tierra, sino la voluntad de Dios. La voluntad del Señor. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, soy próspero. Pero cuando yo estoy fuera de la voluntad de Dios, no importa que esté en el palacio del rey, empiezo a decaer. Empiezo a caer, mi hermano. Pero cuando estoy en la voluntad de Dios, las cosas empiezan a trabajar como cuchillo caliente en mantequilla. Por eso, Señor, yo quiero estar en el lugar que Dios quiere, que tú quieres que esté. Si quieres que esté en Egipto, estaré en Egipto. Si quieres que esté en la cárcel, estaré en la cárcel, Señor. Pero ahí voy a ser un preso próspero, un preso lleno de favor. Y es que cuando tienes el favor de Dios, eso hace que tu ser interno se goce, hermano. Que haya paz dentro de tu ser. Y cuando te gozas, mire, es como el borracho. El borracho tal vez no tenga nada, pero mientras está borracho, él está feliz. Porque hay algo dentro de él que le provoca eso. Pero nosotros como hijos de Dios, no importa el lugar en que estemos, si tenemos el favor de Dios, si Dios me sonríe, diga conmigo, si Dios me sonríe. Si Dios me sonríe, no busco que nadie más me sonría. Al contrario, busco yo a quién sonreírle. ¿A quién le sonrío? ¿A quién le alegro la vida? Qué bonito es encontrarse con personas alegres. El otro día andábamos en un mall y el que estaba vendiendo los zapatos, hay un morenito. ¡Ah, qué alegre ese morenito, hermano! Ese hombre contagiaba a todo el mundo, la verdad. Y le pregunté, ¿y fuiste a la iglesia hoy? Era un domingo. ¿Y fuiste a la iglesia hoy? No, hoy no fui, dice, me tocó trabajar. Pero ese morenito, hermano, alegre, contento, se contagiaba a todo mundo. Ese es de los que, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré. Y qué maravilloso es encontrarse a alguien alegre, pero qué feo es encontrarse a alguien de mal humor. Hasta la esposa dice, escóndete un ratito mientras te pasa eso. ¿Por qué no me diga que no le ha pasado, mi hermano? No, sí. A veces andamos de pocas pulgas. Y ni siquiera sabemos qué nos pasa. Al menos en mi caso, pues, yo digo, ¿y por qué hago eso? Ni siquiera sé qué me pasa. Pero bueno, hay que escondernos un ratito ahí hasta que se nos pase. Pero qué bonito encontrar a alguien alegre. Pero el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia. Le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Dice el versículo 22 que el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel
Y de todo lo que se hacía, él era responsable. Fíjense qué maravilloso que cuando estamos en el lugar que Dios nos quiere tener, las puertas se abren automáticamente. Esto es lo bonito. Y recuerdo la profecía que Dios me dio antes de que yo empezara en el pastorado. Me dijo, yo voy delante de ti abriendo brecha. No se me olvida. Porque hasta el día de hoy, eso es lo que Dios ha hecho. Voy delante de ti abriendo brecha. Y es que cuando estamos en el favor de Dios, en la gracia de Dios, las puertas se abren automáticamente, como cuando Pedro estaba en la cárcel y llegó el ángel a sacarlo. Dice la Biblia que las puertas de la ciudad se abrieron por sí solas. Es decir, que alguien le podía navegar. ¿A quién le abren la puerta a medianoche, mi hermano? No es que necesito entrar, están cerradas, espérate que amanezca. Pero como Pedro venía en la voluntad de Dios, en medio de la oscuridad, en medio del problema, ahí las puertas se abrieron por sí solas, hermano. Llegó a donde él tenía que llegar. Y por eso el favor de Dios es maravilloso. Dice que José era responsable de todo lo que se hacía ahí. Versículo 23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Dios quiera que prosperes en lo que haces. Dios quiere. Mire, pues la Biblia enseña cuando hicieron el tabernáculo de Moisés, Dios agarró a dos hombres, Bezaleel y a Oholiab, y les dio gracia para trabajar con diferentes materiales. Dios se los dio. Y otros hombres sabios, dice la Biblia, que se añadieron a ese propósito. Ahora, mucho se ha dicho, es mejor ser un buen segundo que un mal primero. Y es verdad. Pero a veces la persona quiere ser el primero. Y Dios dice, no, es mejor ser un buen segundo que un mal primero. O tal vez no soy el segundo, tal vez soy el tercero. Y no importa en el lugar que esté, lo que sí me importa es que el favor de Dios esté conmigo. Mire, busquemos el favor de Dios. Confesemos el favor de Dios. Amemos el favor de Dios. Cuando amas el favor de Dios, no importa dónde te pongan, mi hermano. Que me pongan a limpiar baños, no importa. Yo lo que quiero es el favor de Dios. El que está enfrente le va mal y él quiere estar enfrente. Y yo que ando lavando baños aquí, donde quiera que voy, me va bien. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está conmigo. Entonces, mira lo que Dios quiere que tú hagas y en el lugar que quiere que lo hagas. Señor, este es el lugar que quieres que yo esté. Egipto, Señor. Una potencia donde muchos no pueden entrar. ¿Quién puede entrar a una potencia y menos de esclavo, hermano? Entrar de esclavo y tratar de llegar al trono. ¿Cuándo? Pero con el favor de Dios se puede. Diga conmigo, sí se puede. O sea, ese dicho, como dijo el apóstol, no es tanto de los mexicanos, sino es más bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo que los mexicanos dijeron, sí se puede, sí se puede. El mexicano agarra los dichos, ¿verdad? Pero todo se puede en Cristo. Y estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Y entonces el Señor estaba con él. Todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. El capítulo 40, vemos la herramienta que Dios ya le había dado a José y que le sirvió en el lugar que estaba. ¿Cuál es tu habilidad? Mire, mi hermano, tal vez tu habilidad sea hablar. Mi habilidad no es hablar. Yo cuando hago las predicaciones para la radio tengo que editarlas, hermano. Porque a veces no tengo la habilidad para hablar. Pero Moisés también era tartamudo también y Dios lo usó. Es que aquí estamos echándole para la gloria de Dios y Dios se glorifica. Amén. Pero algunos tienen la habilidad para hablar, mi hermano. Y esa habilidad es una herramienta que Dios les da y que pueden usarla para la gloria de Dios. Ahora, ahí en el capítulo 40, versículo 6, dice que José vino a ellos por la mañana, los observó y aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Y entonces ahí José va a usar la herramienta que Dios ya le había dado. Realmente, hermano, la salvación o la liberación de José de la cárcel no fue cuando tuvo el sueño Faraón. Fue cuando tuvieron el sueño estos. Porque ellos son los que le dijeron a Faraón a los 2 años que había un hebreo que interpretaba sueños. Entonces no menosprecie las cosas pequeñas que puedes hacer con anterioridad.
Por ejemplo, bendices a un niño. Y ese niño un día va a crecer. Y ese día un niño puede ser bendición para tu vida, pero tú te encargaste de bendecir a ese niño. Y en este caso, cuando él interpreta los sueños a estos dos siervos de Faraón, hermano, esa fue su pase para su salida 2 años después. Y las interpretaciones tuvieron que ser de acuerdo a Dios. Diga conmigo, de acuerdo a Dios. Porque al jefe de los coperos le dijo, mira, tu sueño quiere decir que vas a volver a poner la copa en la mano de Faraón. Que Faraón te va a restituir. En 3 días tú serás restituido. Y aquel se gozó. Y el panadero cuando escuchó, el jefe de los panaderos cuando escuchó esa interpretación dijo, voy a contar el mío. Y entonces José sabía que la interpretación era todo lo contrario. Y él dijo, a la hora de interpretar sueños, hay que decir lo que Dios dice. Diga conmigo, lo que Dios dice. Lo que Dios dice. A veces decimos, no, es que tal vez se va a enojar. No, pero si eso es lo que Dios dice. Y entonces a él le dijo, en 3 días te van a volar la cabeza. En 3 días los pájaros van a venir a comer. Los pájaros que miraste que venían a comer de la cesta de pan, van a venir a comer la carne tuya, tu cabeza. Van a venir a comer las aves. ¿Por qué? Porque seguramente el copero se encargaba de atender a Faraón. Diga conmigo, atender al rey. Pero el panadero posiblemente se encargaba de atenderse él. Y entonces obviamente hubo un problema, el mismo día, obviamente. Y en ese mismo día, en ese problema, la cosa quedó entre panadero y copero. Y dijeron, échenlos a la cárcel. Pero en el cumpleaños de Faraón, que a mí me llamó la atención el cumpleaños de Faraón, ¿sabe por qué? Porque el cumpleaños de Faraón, él no recibió regalos, él dio. Diga conmigo, él dio. Busquemos ese versículo, ahí en Génesis 40. ¿Por qué me estoy metiendo aquí? No sé, tal vez porque ya va a ser su cumpleaños de usted y le va a tocar darme algo. Génesis 40, versículo 20 dice, hijo, a ver. Dice el versículo 20, sucedió que al tercer día, ¿estamos ahí? Sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos. Ahí me llamó la atención. No le trajeron regalos. Dijo, es mi cumpleaños, yo les voy a dar. Vengan, los voy a atender porque es mi cumpleaños. No se parece a nosotros, ¿verdad? Pero dice que hizo un banquete para sus siervos. Levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Fíjese que dice que levantó la cabeza de los dos. ¿Qué quiere decir? Que empezó a hablar bien de los dos. Dijo, el copero, ¿saben ustedes? Si ustedes vieran al copero, qué buen copero es. Ese prepara los mejores vinos, no hay otro como él. Y el panadero, ese se vuela la barda. Ese es un buen panadero. Dice que levantó la cabeza de los dos. Los engrandeció a los dos delante de sus siervos. Y el copero fue restituido y el panadero fue decapitado. ¿Qué pasó ahí? Eres muy bueno, pero ya no tienes arreglo. Qué tremendo, ¿no? Lo engrandeció, lo levantó en alto. Mira, no hay otro como él. Nadie prepara un pan como este hombre. Lo engrandeció en alto. Dijo, eres muy bueno, pero ya no tienes arreglo. Tu maldad te alcanzó. Tu maldad te pasó a traer. Y entonces a uno lo levantó y a otro lo derribó. Pero dice el versículo 8 que José interpreta y le dan la historia de esos dos sueños, de esos dos. El capítulo 41, versículo 1 dice, aconteció que al cabo de 2 años completos, en la versión de las Américas, en la bastardía, dice al cabo de 2 años completos. Así dice. Faraón tuvo un sueño y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Entonces terminó la preparación, diga conmigo, terminó la preparación. Por eso dice al cabo de 2 años completos, cuando terminó la preparación. Pero Dios estuvo con José todo el tiempo de la preparación. No menospreciemos el tiempo de la preparación. Mire, el Señor Jesús fue preparado 30 años para 3 años de ministerio. Los primeros 30 años fueron su preparación. La Biblia dice que él crecía en sabiduría
y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando Dios me habló en sueños, y no recuerdo, no se me olvide esa palabra, y que decía lo que dice Juan 21. Cuando eras joven ibas donde querías, y cuando seas viejo, otro te llevará donde no quieras ir. Y entonces me doy cuenta que estoy en una preparación, y que estamos en una preparación. Y no menospreciemos el tiempo de la preparación. Terminó el tiempo de la preparación para José. Al cabo de 2 años completos, Faraón tuvo ese sueño. Y entonces tiene ese sueño donde vienen 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Y esa hambruna comería toda la abundancia que llegaría al principio. Pero José, él sabía qué hacer. Diga conmigo, saber qué hacer. Génesis, ahí el versículo 33, capítulo 41, versículo 33. Porque si tú sabes qué hacer, Dios te va a abrir la puerta para un lugar. Si sabes qué hacer. Pero si no sabes qué hacer. Por eso, mire, yo el tiempo de la preparación lo aprecio tanto, la verdad. Porque ahí estoy aprendiendo detalles, cosas pequeñas. Para cuando llega a un lugar, ya voy a saber qué hacer. Mire, el joven cuando se casa, hermano, que llegue al matrimonio sabiendo qué hacer, cómo llevar a cabo la familia. Si es que puso atención, si es que aprendió, si es que caminó con su padre, con alguien que le enseñara. La mujer igual. No vaya a ser que se casan, hermano, y el hombre no sabe trabajar y la mujer no sabe cocinar. Cereal en la mañana, cereal a mediodía y cereal en la noche. Yo espero que no pase eso, pues, que cereal 3 veces al día, mi hermano. Sopas maruchas, mi hermano, se le va a cansar el marido. Pero José, yo quiero que pienses en que tengo que saber qué hacer. Porque el versículo 33 dice, mira el consejo de José. José le dice, después de interpretar el sueño a Faraón, le dice, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón. No, mire lo que le dice, nombre intendente sobre el país. Exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que el país no perezca durante el hambre. Y entonces saber qué hacer. Otra día conmigo, saber qué hacer. Miren, no se trata de que Dios se ponga en un lugar. Se trata de que sepas qué hacer cuando estás en el lugar. Sepas qué hacer. ¿Estás casado? ¿Sabes qué hacer? ¿Estás en una área en la iglesia? Que sepas qué hacer. ¿Estás al frente de una congregación? Que sepas qué hacer. Que hayas recibido de Dios por medio de la revelación de Dios, pero también de la enseñanza que tenemos a través de la vida. Hay un hombre que Dios le dijo, su comisión fue, ve y enseña a mi pueblo fe. Pero Dios le dijo, porque yo te he enseñado fe por mi palabra y por las experiencias que has tenido. Es que no es solamente la palabra, son las experiencias que uno tiene también. Mira, hermano, como aquel que inventó el foco y que le dijeron, mira, 1000 veces fracasaste. Y dijo, no, yo solamente aprendí 1000 veces de cómo no hacer un foco. Sí, hay que aprender. Hay que aprender. Mira, ya me di cuenta que de esa manera no se puede. No se puede. Y ya cuando sabes de una manera que no se puede, pues ya no pierdes tiempo ahí. Tal vez todavía estés buscando cómo se puede hacer, pero ya aprendiste cómo no se puede. Dijo un hombre también, dijo, muchos me dijeron que había fracasado 100 veces ya tratando de hacer la obra de Dios. Dijo, no, yo solamente aprendí 100 veces cómo no se debe de hacer la obra de Dios. Es que uno aprende a veces a golpes, pero saber qué hacer. Y entonces José se pone a darle consejos a Faraón.
Y es que estos son consejos de administración. Diga conmigo, de administración. ¿No te gustaría que Dios te enseñara administración? Yo sí, mi hermano. Porque mire, yo he conocido gente que son, por ejemplo, vamos a decir, buenos mecánicos, pero no son buenos administradores. Son buenos carpinteros, pero no son buenos administradores. Y dicen, no, yo sé hacer una casa de cimiento hasta terminarla. Sí, pero no prosperas en nada. ¿Por qué? Porque no eres un buen administrador. Pero si Dios nos enseña cómo ser buenos administradores. Estos consejos son de administración. Esto es sabiduría, diga conmigo sabiduría. Permítame que me extienda un poquito en esto. Yo me he dado cuenta que en la vida hay gente sabia y hay gente inteligente. Hay gente que es sabia y hay gente que es inteligente, pero hay una cosa, el inteligente siempre acaba trabajando para el sabio. Tal vez el sabio no sabe ni leer ni escribir, mi hermano, pero es sabio. Sabe cómo hacer las cosas. No sabe ni leer ni escribir, pero como es sabio. Y el inteligente que salió de la universidad y es el que tiene todo el conocimiento, acaba trabajando para el que no sabe leer ni escribir. Porque hay sabios y hay inteligentes. Yo quiero inteligencia, pero más que inteligencia yo quiero sabiduría. Y la Biblia enseña que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Porque conocimiento es inteligencia. En lo de Dios, conocimiento del santo es inteligencia. Puedes conocer, hermanos, de computadoras, de todos esos códigos y todo eso. Amén. Pero si no eres sabio, acabarás trabajando para el sabio. Pero si eres sabio, vas a poder prosperar. Bueno, como dijo alguien, esos son otros 50 centavos más. Que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años. Versículo 38. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿estamos ahí? ¿Podemos hallar un hombre como este? Viene lo primero, en quien esté el Espíritu de Dios. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y dice que Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Pero José había sido traído a Egipto para gobernar. Diga conmigo, para gobernar. Tú fuiste traído al Evangelio para gobernar. Tú fuiste traído al Evangelio, mi hermano. Dice la Biblia que para que estuviéramos encima y no por debajo. Para que fuéramos cabeza y no cola. Pero yo quiero estar en el lugar, tanto físico como espiritual, que Dios quiere, en el cual Dios quiere que yo esté. Y que yo pueda prosperar, no importa el lugar en que esté. No importa. Mire, yo sé que aquí solo gente legal hay, gracias a Dios. Pero no vaya a ser que el ilegal está mejor que el que está legal. El que no tiene documentos legales está prosperando, hermano, en Dios, prosperando en todas las áreas. Y el que tiene documentos legales, no ha mirado a los anglosajones pidiendo abajo de los puentes. Mi esposa me dice, pero si nacieron aquí, tienen documentos legales, ellos tienen buen seguro social, no andan como uno. Ellos pueden tener legalmente su licencia de manejar. Ellos tienen documentos legales para abrir una empresa, para abrir un negocio, no se les dificulta. ¿Y por qué el ilegal que llega a Estados Unidos tiene vida y el que nació aquí a veces no? Y entonces yo tengo que buscar estar en el lugar que Dios quiere que esté. Ponerme delante de Dios, Señor, yo quiero lo que tu palabra dice, ser cabeza y no cola, Señor. En el lugar que esté. En la situación que esté, tal vez no estoy en lo legal, todo lo como yo quisiera, pero Dios puede darme la victoria y puedo estar por encima. Denle un aplauso al Señor. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuál fue la palabra? Estar en el lugar. Yo me llamó la atención que José prosperó porque estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Ahí en Egipto. Primero no lo entendió, pero cuando fue llevado obviamente a Faraón, él entendió por qué Dios lo había llevado ahí.
entendió los sueños del principio y entendió la herramienta que Dios le había dado. Cambiemos nuestra mente. Cambiemos nuestro entendimiento. No hagan lo que hemos hecho siempre, aferrarnos a un pensamiento pasado, sino que dile: Señor, a donde tú me lleves, quiero ser transformado ahí, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Gracias por tu grande misericordia. Gracias por tu grande amor, Señor. Gracias por el lugar que me tienes, Señor. Gracias por el lugar en que tú nos has puesto, Dios. Señor, queremos estar en el lugar físico, pero queremos estar también en el lugar espiritual que tú tienes para nosotros. Gracias porque no dependemos de circunstancias humanas. Tal vez llegamos a este país como José, esclavos a trabajar, pero con tu favor ascenderemos. Con entendimiento de parte de ti, Señor, miraremos tu gloria. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque estamos en tu voluntad, porque estamos delante de ti, Señor. Señor, te amo, te bendigo, te adoro, te alabo, te exalto, te glorifico y gracias, Señor, por extender tu mano sobre nosotros. Te bendecimos, Dios, te bendecimos. Cuando estoy en tu presencia, ahí soy ministrado, así como José. Ángeles vienen. Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, Señor, te adoramos. Va a suceder dentro de mi ser esa obra tuya, Señor, de liberación, de poder, de vida. Oh, sí, Señor. Una vez más, cuando estoy en tu presencia, cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre. Solamente adóralo a Él. Busca estar en ese lugar de adoración, donde recibes de Dios, donde recibes del Señor. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos. Señor, te damos la gloria. Oh, sí, Señor. Ángeles vienen a ministrarme su Espíritu Santo, a consolarme y su dulce presencia quebranta mi corazón. Dilo, ángeles. Ángeles vienen a ministrarme su Espíritu Santo, a consolarme y su dulce presencia quebranta mi corazón. Cuando estoy ante ti, estar delante de ti en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Y así como José, Señor, estaba bajo tu mano y bajo tu favor, y todo lo que él hacía prosperaba porque tú estabas con él. Así queremos vivir en esta vida, Señor, no dependiendo de circunstancias, no dependiendo de situaciones, sino dependiendo del Dios Todopoderoso que está con nosotros. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria, Señor. Recibimos tu luz, recibimos tu presencia y tú nos llevarás al lugar que quieres que estemos, Señor, al lugar espiritual, al lugar de servicio, al lugar de entrega,
al lugar, Señor, donde dependemos de ti. Como José, que tuvo que depender de ti completamente, Señor, para que tú le abrieras la puerta, para que tú lo llevaras con Faraón, para que tú lo llevaras al lugar de honor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por los Potifar, esos hombres de eminencia en la tierra, Señor, que puede ser tu voluntad, Señor, que tú nos pongas, Señor, en ese lugar para bendecir y para ser bendecidos. Señor, que nuestro corazón se disponga a bendecir, Señor. Tu palabra nos enseña que en Egipto, con cadenas y con cárceles, le amargaron la vida a José, pero él no se amargó. Él no se amargó. Enseña que le amargaron la vida, que las circunstancias fueron difíciles, pero tu palabra nos enseña que él no se amargó y que él recibió de ti y que tu luz estaba sobre él. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la luz es tuya, está sobre tu pueblo, está sobre tu iglesia, y tú levantarás Besaleel, Aholiabs, hombres que sepan trabajar con diferentes materiales, trabajar en la cárcel, trabajar en las calles, trabajar en la alabanza, trabajar, Señor, en cada área, cada lugar, Señor, donde podemos glorificar tu nombre. Y como casa tuya, Señor, ser dignificados delante de ti, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Gracias por mis hermanos, gracias por tu pueblo, gracias por tus siervos, gracias por tus ministros. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Sigue usándolos para tu gloria. Sigue abriendo puertas de bendición, Señor. Sigue abriendo el entendimiento para ser inteligentes, pero también, Señor, para ser sabios. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sean sabios.